Buenos días, viajeros, viajeras. Soy Paco Ruiz y estamos aquí en el programa El color de viajar. Hoy tenemos un programa muy interesante porque tenemos aquí unos amigos, todos son del ejército. Tenemos desde el brigada Olaya, el teniente coronel Norberto Ruiz Lima y el teniente coronel Sergio Camero. Eso, Camero. Es que me faltan. No. ¿Sabes qué falta? Que me fallan los apellidos. No, el de él no, pero el tuyo siempre me equivoco. No, pero le pasa siempre. Eso lo ocurre. Es un despiste. En Starlight se le pasó a Putin. Los nombres no hay ningún problema. Pero el apellido, el tuyo Camero, siempre me despista un poco. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre todo un poquito del ejército y sobre todo del libro de aquí de nuestro amigo Norberto Ruiz Lima. Norberto, la verdad es que ya tienes 2 libros escritos, ¿no? ¿O 3? 3. Y este es el último. Este es el último y además El color de viajar, que se llama el programa, pues bueno, el libro se llama Soldados, de Mostar a la ruta Litium. Mira. Y hace un viaje por todas las acciones que han tenido los soldados españoles en misión. Que le podríamos llamar turismo militar a eso casi, ¿no? Bueno, no es turismo. No, pero, tiene otras connotaciones. Tiene otras connotaciones, pero sacáis a los chicos de viaje. Sí, te sacan de viaje, pero... Aprovecharán para ver algo también, ¿no? Sí, hombre. Sí, se ve, pero depende de dónde estés, en qué sitio, en qué lugar, ¿no? Y cómo esté la situación dentro. Hay veces que puede salir poco y hay otras que no, otras que... La mayor parte de las veces imagino que se saldrá muy poco. La mayor parte de las veces muy poco. Pero bueno, ya que se puede salir, se da una vueltecita por allí y se ve. Sí, ahora tenemos misiones. Y se ve mundo, tenemos buenas misiones ahora que están en Sarajevo, todavía tenemos gente, hay sitios que están bien, me refiero que están ya en paz y que da la sensación nosotros estuvimos precisamente, Sergio y yo estuvimos en Sarajevo hace poco visitando a nuestros soldados allí que estaban en el aeropuerto de Sarajevo y bien, hacían una vida normal y estaban en una plana mayor. Mira, muy emotivo el viaje porque era un premio, era también un aniversario que Mostar, la ciudad de Mostar, hacía un homenaje a los soldados españoles allí que habían estado en Bosnia y tal, en misión, y la verdad es que fue un viaje emotivo. No, la verdad es que eso tiene que ser muy bonito. Yo siempre he pensado que las misiones se tiene que pasar bien, aparte de pasarlo mal también, pues se tiene que pasar muy mal en ocasiones, pero también hacen más camaradería, ¿no? Sí, bueno, uno de nuestros valores es el compañerismo, entonces ahí se hace bien, pero bueno, también en maniobras y también en la vida diaria, nosotros eso lo potenciamos mucho. Pues también vamos a hablar un poco de tu libro. Cuéntanos un poco sobre tu libro, háblanos de él. Bueno, el libro relata los hechos de armas, valor reconocido y cruces rojas que han tenido nuestros soldados en misión. Son relatos individuales donde sale, por ejemplo, el caso de Idoya, que fue la primera soldado, la primera mujer que fallece en misión, que falleció en Afganistán. También aparece el caso de Miguel Ángel Franco en Mali, que salvó unas cuantas vidas de civiles que estaban allí, y eso está relatado de una forma muy literaria, ¿no? Y esa es la idea, recorrer pues Mostar, la misión de Bosnia fue la primera nuestra, formando unidad. Se fue a misiones de otra manera, sobre todo en Centroamérica, antes de Bosnia. Pero Bosnia, por ejemplo, pues ahí fallece el primer caído nuestro, es Arturo Muñoz Castellano, que le va llevando plasma sanguíneo a un hospital musulmán. Y bueno, tiene la mala suerte de que una granada, pues él se tiene que bajar del vehículo para recoger a unos civiles no combatientes, y en una de estas, pues una granada de mortero le hirió muy gravemente y falleció aquí en Madrid. Aquí en Madrid. Sí. La verdad es que ahí tendrás anécdotas muy bonitas. Cuéntanos alguna anécdota bonita de las que tengas que portentar todas, pero cuéntanos algunas. Anécdotas hay mucho. Aquí hay una historia que me gusta mucho, que es salvar a un compañero
recoger el cuerpo de un compañero caído, ¿no? Y cuando uno se va entrando en la historia, recoger el cuerpo de un compañero caído, pues uno se imagina que es otro soldado español que está ahí, pero no, ellos, en este caso la misión le tocó al Mando de Operaciones Especiales, le dan la misión de recoger el cuerpo de un policía afgano que había caído en combate con tropas, apoyando a las tropas españolas. Al contrario, las tropas españolas le estaban apoyando a ellos contra insurgentes. Y entonces se trató de ir a recoger el cuerpo de un compañero caído, que uno lo piensa y dice, jolín, me estoy jugando la vida por una persona que ya está muerta, ¿no? Pero eso para nosotros tiene mucho valor. Mucho valor. La familia quería bailar el cadáver, luego iba a empezar el Ramadán al día siguiente y querían llevarlo antes de que empezara el Ramadán, y todo eso se fue juntando y claro, se cumplió una misión, pero que fue pues peligrosa, excesiva, y que se fajaron a tiros contra insurgentes. Sí. No, como dices, todas esas cosas tienen que ser muy emotivas. Sí. Estamos aquí, también vamos a hablar un poquito de la cultura vuestra, del ejército, que sois unos grandes defensores de la cultura, cosas que a lo mejor gente no lo sabe, porque, por ejemplo, cualquier escuela de las que tenéis es un auténtico museo. Sí, tenemos museos prácticamente en muchas unidades, ¿eh? Hay un museo de medios acorazados que está en el Goloso, y tenemos carros de combate de todas las épocas, desde los primeros, hablo de 1917, hasta carros... Por cierto, perdóname que te interrumpa. Es carrista, él sabe mucho de carros. Meto aquí la cuña, que este año se celebra el centenario de la creación de las unidades de carros, unidades acorazadas en España. Este año es uno de las efemérides más importantes del ejército. Tendremos que ir a ver el Museo de Carlos, entonces, claro, darnos una vuelta por allí. Sí. Se puede visitar, ¿eh? ¿Sí? O sea que si entras en la página web de la Brigada Acorazada, la Brigada Guadarrama ahora, tienes un formulario para solicitar visita y puedes ver el museo. Y los paracaidistas también tienen museo, ¿no? Sí, un museo muy chulo, además que estaba hace tiempo bastante olvidado, pero tuvo un subteniente, un director del museo que le dio la vuelta y ahora es una maravilla, tiene unas cosas fantásticas, es un sitio que merece la pena ver. Ahora dentro de poco, es el 23 de febrero, es el aniversario del primer salto paracaidista, que hacen una jornada de puertas abiertas, y entonces pues el que quiera ir allí pues puede visitarlo. De maravilla. Bueno, también tenemos que hablar de que sabéis... Tú ibas a saltar, ¿no, Paco? Yo quería saltar, no me dejó mi mujer, pero yo por mí hubiera saltado. Tú querías saltar. En tándem, ¿eh? Sí, no, porque te he visto, Carilla, cuando estaba hablando del museo, te he visto yo con cara de... Es que tenía ganas de salto. Pero tengo una mujer que no me deja. Si me dejara, vamos... Bueno. Tengo una mujer que dice que no estoy ya para esos trotes. Nada más, yo soy testigo, porque he visto un momento que dice, va a saltar, y me mira así con cara de tarjeta amarilla. Ahí voy yo. Con cara de tarjeta amarilla. Yo saltaría, pero rápidamente. Lo que pasa es que tú has saltado hace poco, ¿no? No, bueno, estuve en el salto, sí, en un salto paracaidista el viernes pasado fue. Un salto desde un T-21, es el avión en el que se salta ahora, del Ejército del Aire, y fueron 4 rotaciones, cuatro saltos, y estuvo muy bien. El tiempo perfecto, muy poco viento, una maravilla estar en la brigada paracaidista. Que voy a contar de Paco, que vuelve para ella, nuestro amigo. Sí. Eso quiere. Todavía no se lo hemos dicho. No se lo han dicho a ellos. A ellos no se lo han dicho. No sea que la brigada entre en pánico. Que no venga ¿no? Sí. No, pues nada, pues también vamos a hablar un poco. Sabéis que estáis nominados para el premio Te lo mereces, que será ahora a primeros de abril, finales de marzo, primero de abril, porque precisamente por vuestra labor solidaria. Esto es, entre otras cosas, por apoyo a la barandilla en el partido de baloncesto que jugamos contra la brigada paracaidista, que fue una maravilla, ¿verdad? Estuvo muy bien, y bueno, jugamos justamente allí en el pabellón que tienen los paracaidistas, la brigada Almogávares, allí en Paracuello, que han cambiado, hace tiempo ya cambiaron de acuartelamiento. Es un
una base muy moderna, de las más modernas que hay, y creo que fue la primera que se construyó ad hoc para una unidad fuera, ¿no? Es muy moderna y tienen un pabellón cubierto y lo jugamos allí. Y bueno, pues los Paracas hicieron todo lo que pudieron, pero hombre, estuvo la cosa reñida. Nuestro equipo... No creo que me esté viendo ningún paracaidista, un poquito. Luego se lo pasamos, vale, para que lo veas. Porque hay que repetirlo todo. El año que viene hay que ver lo que pasa. Muy emotivo, muy bonito y estuvo de maravilla. Además los chicos lo pasaron maravilloso allí. Fue muy ajustado, ¿eh? Sí, o sea que el año que viene están las cosas... Yo imagino que se empezarán a entrenar en serio los paracaidistas ahora. Yo el otro día que estuve estaban entrenando desde las 5 de la mañana les tenían, pero llevan así desde el día del partido. Es que los paracaidistas somos así. Los han castigado, ¿eh? ¿Habéis perdido? Bueno, pues hasta diciembre a las 6 de la mañana a entrenar. Hasta el próximo partido. Sí, se están acordando del partido. Bueno, hombre, es que mi equipo lo entreno yo y claro. Para nosotros lo mejor fue ver las caras de tus jugadores. Que sí. Lo felices que fueron, ¿verdad? Ese momento de felicidad. ¿Te acuerdas que no se atrevían a bajarse del autobús? Porque la llegada fue espectacular. Cuando estaba la banda esperándoles y tal, y los pobres decían que no era para ellos. Tuve que acercarme yo casi a sacarlos, pobre gente, pero lo pasaron muy bien. Sí, y la brigada se portó fantásticamente bien con ellos. La verdad es que se volcaron y se les veía tan ilusionados a ellos. Bueno, hay una anécdota que yo estaba haciendo el reportaje de y entré a los dos vestuarios para tomarles, entré al vestuario de los Paracas y me llegó uno de los paracaidistas y me dice, no, mi brigada, dice, mire, que es que tenía a ver si le puede dar usted esto que he hecho esta noche. Sí. He hecho esta noche estas pulseras para regalárselas a los chicos, al otro equipo, y me tenía un puñado de pulseras hechas con cordón de paracaídas, y le dije, no, vente tú y se las das tú, que les va a hacer ilusión, y vino, entró y repartió una pulsera a cada uno, que las había hecho él mismo esa noche para hacerlo. La verdad es que se portaron de maravilla, fue un espectáculo. Además el narrador del partido, bueno, un profesional, era de película, era buenísimo. Era de película. Tú tenías picado al entrenador. Ya nos habíamos picado anteriormente. Ahora hay que mandarle esto para que recuerden que perdieron. Y claro, no, y aparte se enviaron mensajes a través de las amenazantes, a través de las redes del Ejército de Tierra, se estuvieron amenazando, calentando el partido del San Anterior. Por eso yo recomiendo que la gente siga las redes del Ejército de Tierra, porque suceden estas cosas ahí. Fue muy divertido y además luego eran todos majísimos. Era un partido que además era tan amistoso que se aplaudían los unos a los otros a los unos, y se aplaudía todo. No importaba quién ganaba, quién perdía, lo divertido era el partido. Y las familias de los chicos también que fueron, estaban muy ilusionados. Fueron felices. Una buena jornada, sí. Entonces hay que decirlo que el teniente coronel Camero se pegó una currada. Sí. Porque también aunque nadie lo reconoce, Ahora está bien que por lo menos tenga alguien que no, es que ahora está en Carlos Pelá para acá. Tú eras para acá y también. Yo estuve 7 años en la segunda bandera, hace ya mucho tiempo, pero vamos, tengo allí muchos amigos que todavía aguantan allí el tirón. Luis era tu amigo, era compañero tuyo, ¿no? Por ejemplo, lleva toda la vida en la brigada, y unos cuantos más que les aguanta el cuerpo y siguen saltando y todo. Unos jabatos, sí. ¿Tú ahora saltarías o ya? Bueno, aquí, ya que me lo preguntas aquí, sí, claro. Claro, por supuesto. Ahora ya cuando acabe el programa ya me hablas. No me metas en esto como lo dices. Bueno, yo de parte de Coronel estáis todos invitados a saltar de tándem. Hay un salto, a mí me lo dijo. Tal como me dijo él, porque me volvió a repetir el viernes. El mes que viene hay un salto en el que ya hay un par de civiles que van a saltar en tándem. Sí, a mí me lo dijo él, que si quería saltar que no tenía ningún problema, pero ya Puri le dijo... A ti te sacó, de primeras te sacó la tarjeta amarilla, te cogió el dorsal, lo apuntó, vámonos. Ni bar, ni nada, ni tal. Falta el borde del área. Con la ilusión que tenía yo por pegar un salto. Luego me dejaba saltar desde donde dice que no salta nadie. Me dejaba saltar Puri, desde la cosa esa alta que dice... De la torre. Da más miedo, da más miedo que tiras. Hombre, muchísimo más miedo. Eso lo sabemos todos, que da muchísimo más miedo porque tienes referencia. Ahí te da vértigo. En el avión no tienes vértigo. En el avión estás y ves como cuando miras por la ventanilla de un avión cuando vas viajando, que no tienes realmente vértigo, ves esto, pues no tienes referencias. De hecho, cuando sales del avión,
tardas un tiempo en reaccionar. No reaccionar, en notar que estás bajando. Porque como las referencias son tan lejanas, el cambio de tamaño de las cosas va muy lento, luego se acelera, pero al principio te da la impresión de estar flotando, estás cayendo como un plomo, pero te da la impresión de que estás flotando porque no tienes esas referencias. En cambio, en la torre, de hecho, en la torre, no sé si se acuerda el teniente coronel, en la Méndez Parada, en la escuela de paracaidismo que está en Murcia, la torre tiene justo debajo un naranjo. Entonces tú ves el naranjo y no es tan alta como las que son ahora, era 10 metros y una tirolina y tal. Entonces tú saltabas y veías el naranjo y decías, este naranjo me lo trago. Me como todas las naranjas, saco zumo. Pero eso era en los años 70. Por eso me refiero que se acordará. Ahora han puesto un eucalipto para que dé menos miedo. De plástico. No, y daba un miedo porque tú veías el naranjo. Además, lo que sucedía a todos los paracaidistas, todos los que hemos pasado por ahí, porque yo sé que es tradición porque me lo han dicho, es que te pillabas los cataplines con el arnés. Pues siempre hacías la mitad del viaje de la tirolina, la hacías a pulso, porque eran muy viejos y siempre te pillaban, entonces caías y ibas bajando así. A ver si llego. Entonces una vez eso, luego lo del avión era lo que tenían que hacer era poner cactus. Sí. Para que se asuste, claro. Te digo una cosa, el naranjo ya era suficientemente disuasorio, sin tener púas. Bueno, cuéntanos, Sergio, cuéntanos tú un poco de tu historia como carrista. Bueno, pues... Porque me contaron a mí una anécdota muy bonita tuya. A ver, no sé cuál será. Es que como no sé si se puede contar... bueno, pues, a ver, dame una pista. La de que te cargaste a todos los... Bueno, eso no se puede. Bueno, yo allí en Carros estuve 5 años y yo llegué pues justamente cuando se recepcionaron los M60 americanos, ¿sabes? Estuve allí 5 años en Carros, en un batallón de carros del Regimiento Alcázar de Toledo, y la verdad es que fue una época muy bonita en mi vida militar. Disfruté mucho y las unidades de carros son unidades que ahora con el carro que tenemos, el Leopardo, que se monta aquí en España, ha cambiado mucho el tema. Tener M60 que eran pues eso, del año 60, tener un carro de última generación que es lo que tenemos ahora. Pero allí lo pasa muy bien, sí. Y hay unas maniobras con los americanos en San Gregorio, pues lo que te voy a contar es muy curioso lo que te voy a contar, que a mí yo mandaba una sección en la teniente y me agregaron aquí en España a una compañía de Bradleys americanos. Y el capitán que mandaba esa compañía era un tal capitán Di Tomaso, que era uno de los que habían sobrevivido a la película esta Black Hawk derribado. Sí. Era uno de ellos, era este hombre. Y hasta ahí puedo contar. Sí, pues no, pero cuenta algo más. No, yo creo que sí se puede contar. Después de tantos años. Para el próximo programa. Eso está como Netflix, que ahora ponen los capítulos cada semana y luego ya te olvidas. Pero bueno, lo pasé muy bien allí y ya está, estuve esos 5 años y me fui justamente cuando empezaron a llegar los primeros Leopard alemanes, que luego ya posteriormente llegaron los Leopardo. Y muy bien. De maravilla. Y ahora tú háblanos de cultura en el ejército, cuéntanos un poco los museos, porque la gente que tenéis que explicar en los museos son una maravilla, ¿eh? Sí, nosotros estamos en el cuartel general del ejército y ahí está el Palacio Buenavista. ¿Que es una maravilla? Es una maravilla. Yo aconsejo que se visite porque está la historia de España. Hay unos guías excepcionales. Pero excepcionales. Sí. Y bueno, ya sabes que cuando uno pisa una sala que pisó Prim, el general Prim, donde murió el general Prim, después del atentado allí en la calle del Turco, pisa una sala donde estuvo Azaña y celebró su primer Consejo de Ministros de la República, o el último Consejo de Ministros del rey Alfonso XIII, que también fue allí. Bueno, son salas, hay Goyas. Hay Goyas, exacto. Entonces es un palacio, yo siempre he dicho que es un palacio escondido, pero está lleno de luz. Ahora que es el Pasillo de la Luz, precisamente, que lo han creado ahí en Madrid, el Pasillo de la Luz, yo creo que el Palacio de Buenavista es el palacio de
de la luz. Y de hecho ayer estuvimos haciendo una entrevista allí, porque también lo bueno que tiene el palacio es que se utiliza diariamente. Es decir, el jefe de Estado Mayor trabaja allí, hay gente que trabaja allí y diariamente está en uso, lo cual hace que el mantenimiento pues sea más fácil, ¿no? No es lo mismo tener un castillo perdido en medio de la Mancha, que es difícil de difícil mantenimiento, que tener un sitio que es de uso y que bueno, que se puede mantener, ¿no? Y por eso yo aconsejo primero el Palacio de Buenavista, luego el Museo de Toledo, que bueno, tiene casi 1 millón de visitas este año. Es un museo moderno, se le ha intentado dar unas características diferentes a las que tenía aquí en el Palacio de Buen Retiro, ¿no? En el Buen Retiro, sí, estaba junto al Museo de Arte Romántico y bueno, cerquita del Prado. También ahí se pueden ver, bueno, hay de todo. El otro día me encontré un volardo que se utilizó durante la toma por Guzmán el Bueno, que fue duque de Medina Sidonia luego en Sanlúcar. Entonces dije, si hay un volardo que pone aquí, lo ponía en el letrero, el letrero de Sanlúcar de Barrameda, Castillo de Santiago, durante la toma por Guzmán el Bueno a los musulmanes, y te quedas diciendo, joder, bien las cosas que hay aquí, ¿no? Y la historia que se ha perdido, ¿no? Y por ejemplo, en la Academia de Infantería hay un museo que tiene la mejor colección de armas de avancarga que hay en España, y está ahí. Y luego también tiene una máquina Enigma, que es muy curiosa, que había. Dicen que había 3, pero yo cada día veo que hay una en algún sitio. Yo conocí llegué a un cuartel en el que estaba destinado en Tenerife, y tiene un mini museo, un mini museo dentro de lo que es en Tenerife, en un batallón de ingenieros, pues tienen una mina, un no sé qué, un detector de metales, una máquina Enigma. Decían, es que esta se la regaló Hitler a Franco. Por lo visto Hitler se le regalaba a Franco un montón de ellas, un montón de enigmas, y cuando era capitán general de Canarias, y por alguna razón se quedó aquí y lleva aquí 80 años la Enigma, y estaba nueva, era un mueble muy bonita como aparato, aparte de que fue en su día una cosa que podía haber desviado. No, ahí tuvieron suerte porque fue un hundimiento de un submarino, y el comandante del submarino, que lo primero que tenía que haber hecho haber sido tirar al mar y hundir la mar, pues no la destruyó. Entonces llegaron los británicos, porque lo hundió un acorazado británico. Llegaron los británicos y entraron en el submarino, no estaba hundido del todo, y consiguieron rescatar la Enigma. Y lo peor de todo es que los alemanes no se habían enterado de que tenían la máquina. Entonces, pero la máquina se utilizó mucho en España porque era una zona de habituallamiento de los submarinos. Cádiz, Sanlúcar. En Sanlúcar era una zona de habituallamiento. Por cierto, voy a hablar de mi otro libro. Habla de otro libro, claro. Yo que no tengo ningún libro. Aprovecha. También aparece el abastecimiento de un submarino alemán, precisamente allí, en la zona de lo que es la Punta Manandar y eso de ahí. Pues hasta ahí llegaban. Inicialmente eran en Cádiz, pero en Cádiz ya los británicos lo tenían muy enfilado y empezaron a hacer en Sanlúcar. Entonces las máquinas Enigma servían porque eran la manera de localizarse entre los submarinos y tierra, ¿no? Y bueno, y la armada alemana. Claro, pues como dices tú, tuvieron mucha suerte que no lo tiraran. Sí, ahí tuvieron suerte y llegaron a hundir muchos submarinos gracias a eso, hasta que los alemanes ya se dieron cuenta de que ya tenían dice, es imposible. Antes no nos cogían y ahora nos están pillando. Significa que tienen una máquina, ¿sabes? Hay una película sobre eso de Oxford, buenísima, que llevan de matemáticos en Oxford para descifrar la máquina. Es cierto, sí. No era fácil descifrarla. Era muy curiosa porque yo estuve trasteando con ella y tiene con ella. Sí, claro. Esto es un fenómeno. Qué raro. Es un fenómeno. Estuve trasteando con ella. Yo pudiendo a ver, pues lo que puede. ¿Qué palabra buscamos todos el primero en el diccionario? Pues bueno, pues esa es la que puse en la máquina Enigma, y tenía unos rodillos con unos engranajes, y cada vez que pulsabas uno de las teclas en una especie de máquina de escribir, se movía, hacía y se iluminaba, no iluminarse de luz, sino era
poniendo como un papel más blanco debajo de una letra, que era la que tenías que poner. Y lo bueno de esto es que delante de la máquina Anima había un cartel que ponía no toca. No, como en todos los museos. No, porque llegué yo allí y no había nadie. Yo fui muy inconsciente porque realmente yo la vi y dije de repente, una máquina Anima, yo tengo que toquetearlo como sea. Y claro, estaba y no se atrevió a decirme, oiga, no toque usted, deje esto aquí y tal. Y el cabo que estaba ahí no, dijo, con la de la Academia de Infantería no se puede tocar porque está detrás de una vitrina. No, yo estaba en vitrina y abrí la vitrina, era una caja de cristal y la quité y el hombre, luego no me fijé en su cara si estaba diciendo, ay Dios mío, la que va a suceder aquí con me van a pillar. Pero no, más yo creo que me animó porque dijo, no, dele. Y yo, tal, y ahí hacía todo, se cambiaban los... No, es muy curiosa y es curioso de ver, por eso yo también animo a... Que toquete todo. No, los museos, sobre todo, no se puede tocar. Hay en la Academia de Infantería, recuerdo que llevé una visita allí a la Academia de Infantería, estuve destinado 8 años a la Academia de Infantería, entonces tiene un museo, la verdad, muy bonito, que tiene 1000 cosas, ¿no? De alumnos de allí fallecidos en misión, del comandante Carlos Baró está pues la última carta que escribe y su diario donde dice cómo entra por Bagdad escuchando música de Joaquín Sabina, y ese diario bueno, hay muchas cosas muy bonitas y una de ellas hay una especie de son agujas de acero que vino de Albania cuando estuvimos en la misión de Albania. Pues en las posiciones defensivas que se tenían en la Segunda Guerra Mundial, pues para que no cayeran paracaidistas en determinadas zonas, pues se ponían una especie de agujas, como en la Guerra de Vietnam ponían astillados estos para que entraran y pisaran los americanos y se clavaran la aguja en un pie, porque un tío con una aguja en un pie clavado es baja como un tiro, ¿no? Y entonces voy con la visita y está diciendo el tío, bueno, porque estas agujas, son unas lanzas, prácticamente unas lanzas muy finas, que iban colocando en determinados sitios para que los paracaidistas cuando aterrizaran ahí, pues se pincharan, se la clavaran por un muslo o lo que fuera, ¿no? Y entonces decía, y conforme estaba uno de la visita que yo había llevado tocando la aguja, porque es lo que te entran en el cuerpo, ¿no? Ves allí 20 o 30 agujas puestas ahí que tú dices, hostia, esto tiene que pinchar cuando se cae un paracaidista con la velocidad que cae al suelo. Y en ese mismo momento el guía le dice, hombre, precisamente esto está prohibido tocarlo porque están envenenados. Y entonces les ponían una especie de, no sé qué veneno es, o la peste bubónica de rata tal, y dice, y eso no está no se ha limpiado. No nos ha dado tiempo a limpiarlo. Pobre hombre, se llevaría un susto no se puede tocar. Sí. No, pero eso es curioso, ¿verdad? Porque siempre hay cosas históricas. Eso sucede, yo lo he visto mucho en el Palacio. Hay una mesa, que es la, como decía el teniente coronel, que es la mesa en la que se firmó, se realizó el último Consejo de Ministros de Alfonso XIII y el primero de Azaña como presidente de la República. Y cuando el que está enseñando lo dice esto tal, el impulso inmediato es de todo el mundo ir y tocarla, porque como dices, bueno, lo estoy tocando y estoy viviendo la historia, es como si te firmara un autógrafo la mesa, de cierta manera, y eso es como yo estoy justificando que toque la máquina en no, además tú de todos modos, yo creo que Luis es de los que toca todo, ¿no? O sea, sí. No, pero por eso le paramos los pies, damos una paliza por la mañana y otra por la tarde. Pues estoy amoratado, todo lo que no se me ve, o sea, porque lo hace muy bien, el ejército se lo hace muy bien. De todas maneras, de todas las banderas y estandartes, Sergio es especialista en banderas. En el Museo de Toledo hay muchísimas banderas y estandartes antiguas. Vexilología. Y el estudio vexilología. Es la ciencia de estudio de las banderas. Y desde que el ejército, por ejemplo, el Instituto de Historia y Cultura Militar, que pertenece al Ejército de Tierra, hace un curso, no sé si anual, como lo harán ahora, de vexilología, historia de banderas militares. ¿Y desde qué año hay banderas? Bueno, pues desde el principio, los vexilos, que no son las banderas, eran pues las famosas águilas romanas y tal, e incluso anteriores, íberas y tal, Egipto y tal, eran vexilos, que eran posteriormente banderas, y desde tiempos inmemoriales. Sí, pero de ejército, como ejército ya a nivel nacional, ¿desde qué año? Porque a nivel nacional
Imagino que a lo mejor desde los Reyes Católicos. No, estandartes de huestes y de reyes y medievales, pues ha habido. Sí, o sea sí, que ahí tienes estandartes, tienes pendones, guiones, tal. Pero las banderas modernas, el ejército moderno que se considera más o menos pues, con la creación con los Reyes Católicos y tal, pues tienen, en esa época era el ejército del rey, o sea que llevaban el estandarte del rey. Y luego ya el paso a lo mejor un poco más significante es las banderas capitanas de los tercios, que ya son banderas del capitán del tercio, con el diseño que el capitán quiere, y el único elemento fijo en esas banderas, ya que es el primer símbolo del ejército de tierra, es el aspa de Borgoña. O sea, la cruz de Borgoña, el aspa de San Andrés, cruz de San Andrés, es el primer símbolo del ejército de tierra, vamos, del ejército, que se puede considerar como tal. Como está ya en todas las banderas capitanas con diferentes diseños y tal, y a partir de ahí, pues bueno, hay la historia de diseño, banderas, colores, etcétera. Es interesante. No, debe ser muy interesante, porque además lo que tú dices, anda que no tiene que haber estandartes. Claro, y colecciones de banderas, en los museos pues tienes pues, muchas, no tantas como deberíamos de tener, porque trofeos como tales, con los trofeos que han ganado las tropas españolas en todo el mundo, hay poquitos, hay un par de ellos. Hay una bandera que se cogió a Nelson en Tenerife, creo, y alguna cosita más. Pues parece mentira, con las historias que hemos tenido nosotros. Pues el gran capitán en un día de batalla ganaba 100 y pico banderas. Somos muy dejados, enemigo. es por eso. Es una pena que se pierdan esas cosas. Somos muy dejados para eso de recoger banderas. Pues no recoger. Seguro que porque estarían en otra historia. A lo mejor los ingleses sí se ponen más a eso, porque piensan nosotros. Tú te vas al Museo de los Inválidos en París y tienen muchas banderas españolas. Como si no hubieran ganado mucho. Bueno, pues ahí nos habrán ganado 2 o 3 batallas. Es un montón de batallas. Algunas las ganaron y otras se las llevaron. Yo creo que es más que se las llevaron que no ganaron. De hecho, la primera bandera amarilla y roja, que es un vídeo que hicimos, bueno, no es eso, es sobre la bandera de Valencia. Entonces, como ha dicho Sergio, era la cruz de Borgoña. Y bueno, la bandera roja, amarilla y roja era para los barcos inicialmente, para que se identificaran los barcos en la distancia, un color llamativo. Y entonces los voluntarios de Valencia, cuando la Guerra de la Independencia, estamos hablando de 1808, 1810, esta es de 1810, van al puerto y la primera bandera que cogen para unificar un poquito es la bandera roja, amarilla y roja. Oye, la roja, amarilla y roja, como dices tú, de los barcos, yo las he visto en algunos cuadros en los barcos de Colón. ¿Podían llevar esa bandera en aquel tiempo? Esa se aprueba. Por eso te digo, es que la he visto. Memoria. Sabes que hay algunos cuadros de Colón que aparecen. No, pero eso es porque lo han puesto mal. Eso te iba a preguntar. Eso lo sabe Sergio. Por eso te preguntaba. Yo decía, eso no puede ser verdad. De memoria, sin querer meter la pata con el tema porque los vexilólogos, eso es una ciencia. Entonces, la bandera roja y amarilla la aprueba Carlos III para la Armada, en sustitución de la que llevaban los barcos españoles, que era el aspa de Borgoña, normalmente blancas y el aspa en rojo. Entonces se confundía con, por ejemplo, las naves francesas, que llevaban también un diseño parecido, blanco y con otra cruz y tal. Entonces Carlos III pide creo que fue un concurso de diseños de banderas, y se elige esa, pero por el motivo de que era la que mejor se veía y la que mejor iba a diferenciar a la Armada Española con los otros. Y parece ser, posiblemente, que las primeras milicias en la Guerra de la Independencia, que se forman en el sur de España y tal, Cádiz, sobre todo. Y como esas banderas, porque el ejército seguía utilizando las banderas con el aspa de Borgoña, con el diseño normal que había antes, pero esas milicias y esas tropas iniciales que se forman con la invasión francesa, cogen las banderas de normalmente pues cuarteles de la Armada, barcos de la Armada, astilleros de estos de la Armada y tal, y cogen esa bandera ya como la bandera española, ¿sabes?
Ya no se considera tanto como las banderas del ejército, sino como una bandera ya más nacional, y a partir de ahí pues ya se inicia el tema. Aunque el ejército ahora sigue usando en sus banderas coronelas el diseño anterior con el aspa de Borgoña, y las unidades militares han tenido hasta el año 1800 y pico banderas militares con el aspa de Borgoña, con ese diseño. La verdad es que es una pena tener que dejar el programa, porque es un programa muy interesante y estamos aprendiendo cosas muy... Tendremos que repetir estos programas muy a menudo, porque se aprende un montón. Y yo, antes de nada, voy a hacer una pregunta tonta, porque es muy tonta, pero ¿por qué los carlistas utilizaron la bandera blanca con las aspas rojas? Bueno, pues porque ellos defendían la tradición anterior, que venía pues de esas banderas, del diseño ese anterior, el aspa de Borgoña, pues como bandera más tradicional, y la bandera rojigualda pues pasó a ser como más del bando liberal o isabelino y tal, ¿sabes? Bueno, por ese tema. Sí, es una bandera que no tenemos ese sentido muchas veces, pero es la bandera ciertamente progresista en el siglo XIX. Era la roja y amarilla y roja, igual. Esa era la bandera, lo que dice él, y los isabelinos. El origen del aspa de Borgoña en España es... Ya Norberto me dirá si me equivoco. Cuando Felipe I, Felipe el Hermoso, que pertenecía a la Casa de Borgoña, viene a España y se casa con la hija de los Reyes Católicos, él trae ese emblema del aspa de Borgoña, que era el de la Casa de Borgoña, que es la cruz donde pusieron a San Andrés, que es el patrón, creo, de Borgoña, y lo quemaron vivo, ¿no? Entonces, ese es el símbolo de Borgoña, y ese es el símbolo que trajo Felipe I, Felipe el Hermoso, a España, y se instauró en el ejército. O sea, que es un símbolo militar que la ha usado el ejército en sus banderas y en su simbología. Es un símbolo militar, no tiene otra. Bueno, pues tenemos que despedirnos, y es una pena, porque la verdad que está siendo un programa muy ameno, muy agradable y muy entretenido. Se nos ha pasado volando. Se nos ha pasado sin darnos cuenta. Bueno, hasta la próxima. Gracias. Gracias.